Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de CNI Consultores con el tema Introducción a los impuestos IMSS, es decir, todo lo relacionado con seguridad social. Mi nombre es Patricia Pérez, soy licenciada en Contaduría Pública, egresada por la Universidad de Guadalajara, socia fundadora de Cautec Consultores y cuento con más de 16 años de experiencia en el ramo de nómina, seguro social, dictamen de seguro social y todo lo relacionado. El chat estará abierto para todos ustedes en cuanto a preguntas que tengan o inquietudes. Estas se resolverán al final de la charla. Esperamos pues que sea de su agrado este webinar. Pues bien, como les mencionaba, este webinar se trata de todo lo relacionado al seguro social. ¿Qué relacionado al seguro social? Básicamente, la base que nos obliga la ley del seguro social en cuanto al pago de esa contribución. ¿Cuál contribución? Las cuotas obrero-patronales en específico. Antes de iniciar con todo lo que es seguro social, es importante saber de dónde emana la obligación de los patrones a otorgar seguro social a los trabajadores. Esta obligación se da básicamente en el artículo 123 de la Constitución, en donde nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y social útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo. Básicamente nos fundamenta toda la relación que hay entre un trabajador y un patrón. Asimismo, la fracción 29ª nos dice, es de utilidad pública la ley del seguro social y ella comprenderá seguros de invalidez, vejez, vida, cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades, accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección, bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. Básicamente aquí la Constitución da el derecho a los trabajadores de tener seguridad social. Seguridad social en donde va a ser creada a partir de otro organismo. Un organismo público descentralizado, que en este caso va a ser el Instituto Mexicano del Seguro Social y que va a ser el encargado de otorgar esta seguridad social. Entonces, ahora bien, ya sabemos de dónde nace esta obligación. Vamos a entrar de lleno a todo lo que es seguridad social. El seguro social, para quien no lo sabe, se crea en 1942 y realmente se funda o inicia operaciones en 1943. Conforme a esta ley e instituto, pues se crean obligaciones para los patrones. ¿Cuáles obligaciones? La de inscribir a sus trabajadores ante este organismo público descentralizado. ¿Para qué? Para estar ante un régimen obligatorio. ¿Qué es un régimen obligatorio? Es lo que la ley establece para todos los patrones en cuanto a tener la obligatoriedad de justamente registrar a sus trabajadores para que tengan derechos ante ciertos seguros. Les vamos a llamar seguros, ¿por qué? Porque así lo establece propiamente la ley del seguro social. ¿Cuáles son estos seguros? Pues riesgo de trabajo. Riesgo de trabajo que viene siendo todo lo concerniente a aquellas accidentes o enfermedades que tengan los trabajadores dentro de la propia unidad o el centro de trabajo. También va a tener el seguro de enfermedades y maternidad. Básicamente ahí le da el derecho a los trabajadores de poder recibir atenciones médicas o en su caso pensiones, subsidios por incapacidad, etc. Invalidez y vida, obviamente de una enfermedad o de un riesgo de trabajo, se puede derivar una invalidez, esto es que el trabajador ya no pueda seguir laborando
y que por lo tanto el instituto, en este caso bajo las reglas de ley del Seguro Social, pues otorgue beneficios también a sus trabajadores. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, básicamente cuando los trabajadores cumplen ciertas edades y ciertos requisitos, pueden acceder a una pensión conforme a la ley del 73 y ley del 97. Y por último, el seguro de guarderías y prestaciones sociales, es decir, otro derecho más que tienen los trabajadores por pertenecer o tener ahora sí que este registro ante el régimen obligatorio del Seguro Social. Ahora bien, estos seguros, pues obviamente se deben de financiar con aportaciones que hagan los patrones y los propios trabajadores. Esas aportaciones tienen una base que se calcula y que por lo tanto es la manera de pagar ante este organismo público descentralizado, en cuanto a pagar ante estos seguros en el régimen obligatorio del Seguro Social. Esta base justamente es el salario base de cotización. ¿Qué es el salario base de cotización? Antes de entrar de lleno a lo que es el salario base de cotización, me gustaría definir qué es un salario. ¿Por qué? Porque si no sabemos de entrada qué es un salario, pues mucho menos vamos a poder entender cómo se va a integrar este salario base de cotización para el pago de estas contribuciones. Salario nos lo define la Ley del Seguro Social en su artículo 5º, fracción 18ª, y nos dice que el salario es la retribución que la Ley del Trabajo define como tal. Para ello, entonces, tengo que voltear a ver qué me define como salario la Ley del Trabajo. Y, en su caso, la Ley del Trabajo, que es otra ley complementaria a la Constitución, así como la Ley del Seguro Social, nos dice que el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Si se fijan, ahí estoy remarcando la parte de su trabajo. ¿Por qué? Porque entonces, ante ley del Seguro Social, tendríamos que, ahora es cuando veamos la parte del salario base de cotización, ir integrando aquellos conceptos que sean por su trabajo, ya que, pues tal cual, salario nos lo define de esta manera la Ley del Trabajo. ¿Cuál pudiera ser por su trabajo? Pues aquellos que están íntimamente relacionados con la actividad del trabajador. Por ejemplo, un bono de productividad, si el trabajador cumple con ciertos requisitos que va a poner la empresa en cuanto a sus actividades diarias, pues a lo mejor bajo esos requisitos el trabajador va a obtener esta prestación. Por lo tanto, aquí estaríamos encuadrando a esta parte de por su trabajo. ¿Qué es por su trabajo? Para también dejarlo claro, debemos contar con qué es una relación de trabajo, porque si desde ahí ya estamos un poquito desorientados, pues también no vamos a poder saber cómo vamos a integrar esta base para el pago de las contribuciones al Seguro Social. Relación de trabajo es tal cual el vínculo jurídico que hay entre un patrón y un trabajador. Este patrón debe obtener del trabajador una prestación de servicio y a cambio de esta prestación de servicio se va a pagar el salario, que como ya vimos, pues salario es la retribución que paga en este caso el patrón al trabajador. Sin embargo, hay un tercer elemento que realmente es importante definir, que sea subordinado. ¿Qué quiere decir subordinado? Que el patrón tenga el deber de mando, es decir, puede mandar, y en este caso el trabajador el deber de obediencia, es decir, tal cual obedecer y acatar las órdenes que dé su patrón. Si se cumple este requisito, estamos ante una relación de trabajo. Este requisito para mí es uno de los más importantes. ¿Por qué?
porque hay otras relaciones o otras prestaciones de servicios en donde se involucra una prestación de servicio, un pago, que no le vamos a llamar salario, pero sin embargo sí hay un pago, pero no hay una subordinación, como cuál, quizá honorarios asimilados, entre otros. Ahí, si se fijan, no tenemos el elemento subordinación que realmente detona esta relación o este vínculo jurídico que tiene el patrón y el trabajador, ¿sale? Entonces, por ello, es importante que si ya definimos salario, pues sí estemos seguros que tenemos una relación de trabajo. Obviamente, ya teniendo una relación de trabajo previamente definida y como tal, estando bajo contratos y entre otras cosas que tenemos que cumplir como empresa, pues ahora sí tendríamos que irnos a lo que es ya la base para el pago de estas contribuciones que les comentaba ante el Seguro Social. Esta base nos dice el artículo 27 que se integrará el salario base de cotización con los pagos hechos en efectiva, por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Si se fijan, aquí no lo vuelve a reafirmar. Ok, ya te definí por una parte qué es salario. Sin embargo, para efecto de integrarlo y que sea nuestra base para el pago de estas contribuciones, nos vuelve a ratificar que sea por su trabajo. Por ejemplo, tal cual el salario es por su trabajo. Si el trabajador va día a día, se le va a pagar un salario por todos esos días que va a laborar. ¿Qué pasa entonces con, por ejemplo, un vale de despensa? Un vale de despensa, en estricto sentido, no sería otorgado por su trabajo. ¿Por qué? Porque si lo condicionamos a que el trabajador asista a laborar a mi empresa para yo pagar este vale de despensa, pues no estaríamos, digamos, por naturaleza, no estaríamos hablando de un vale de despensa, estaríamos hablando de un bono quizás de asistencia, o si llegó temprano, un bono de puntualidad, entre otros. Otra prestación que quizá no se entregue por su trabajo pudieran ser los gastos médicos que muchas veces se tienen en las empresas para otorgar ya sea menores o mayores, y esta parte tampoco se da por el trabajo del propio empleado, sino que se da por el simple hecho de que sea mi trabajador en la empresa. Es decir, desde que yo hago un contrato o firmo un contrato, en ese momento ya se genera el derecho de este empleado a tener esta prestación. Si se fijan entonces, pues volvemos a caer a que no se entrega por su trabajo. Quiere decir que entonces mi base de cotización para efectos del Seguro Social siempre tendría que ser prestaciones que se entreguen por su trabajo. Sin embargo, el artículo 27 prevé en ciertos clausulados o ciertas fracciones en donde hay prestaciones que, si bien es cierto, no se entregan por su trabajo, sí los contempla para que en dado caso que exceda de ciertos montos, se integren al salario base de cotización. ¿Como cuáles? Como los vales de despensa, el fondo de ahorro, entre otras. Por ejemplo, las ayudas de nacimiento, todo lo que se da por carácter o de carácter sindical, digamos, en muchas de las ocasiones, pues estas prestaciones en estricto sentido no se entregan por su trabajo. Sin embargo, pues en estos casos, pues tendríamos que voltear a ver lo que nos marca como tal el artículo 27 para poder definir si integrará o no integrará al salario base de cotización. Una vez que tenemos ya qué conceptos integran al salario base de cotización, la ley nos establece que vamos a diferenciarlos bajo 3 esquemas. Esquemas o más bien elementos, que le vamos a llamar elementos, que tiene el propio salario o las propias prestaciones. ¿Cuáles son estos elementos? Tal cual elementos del salario que vamos a clasificar como fijos, variables o mixtos.
La propia ley del Seguro Social nos establece que serán fijos aquellos cuya cuantía tenga previamente conocida. Es decir, y en general les puedo hablar que son todas aquellas prestaciones que se dan desde el contrato individual de trabajo, en donde esa prestación sé cuánto va a representar en dinero. Si se fijan ahí lo especifica, cuantía previamente conocida. Entonces, cuánto como tal voy a pagar al trabajador en cierto periodo y que por tanto, como ya lo conozco, se va a considerar un elemento fijo. Nos dice también que para obtener el salario diario que se pague por semana, quincena, mes, catorcena, decena, etcétera, se dividirá la remuneración entre 7, 15, 30, 14, 10, dependiendo la periodicidad de pago que yo tenga establecida en contratos individuales o colectivos, pues voy a tener que dividir ese salario mensual o ese salario semanal, ese salario quincenal, entre el número de días que corresponde. ¿Para qué? Para obtener un salario diario. Para empezar, entonces, ya vimos que el primer concepto que podríamos considerar como fijo en su mayoría de los casos va a ser el salario. ¿Por qué digo la mayoría de los casos? ¿Ustedes creen que hay empresas que el salario como tal no tenga esa cuantía previamente conocida? Efectivamente sí. ¿Cómo cuáles? Las constructoras, por ejemplo. Las constructoras tienen empleados, que en este caso son los albañiles, que muchas de las ocasiones no ganan sobre un salario fijo, es decir, que ya conozco cuánto le voy a pagar, sino que se pactan prestaciones a manera de destajo. ¿Qué es esto? Hiciste 10 metros construidos, en ese momento vamos a entonces a pagar sobre esos 10 metros construidos. Quizá la siguiente semana o la siguiente quincena, pues no se tengan esos 10 metros construidos, sino que a lo mejor solo logró 3 metros. Por lo tanto, ese salario no va a ser de forma fija. Además nos dice que análogo al procedimiento, es decir, al procedimiento de dividir el salario entre el número o periodo que tenga mi nómina, vamos a hacerlo en las prestaciones anuales de manera análoga, dividiendo entre 365 días. ¿Cuáles son aquellas prestaciones anuales cuya cuantía, insisto, cuánto voy a pagar, ya conozco? Aguinaldo, prima vacacional. Son las dos, digamos, que en su generalidad, vuelvo a decirlo, son un elemento fijo. Ya conozco cuánto voy a pagar al final del año. Sí, me podrán decir, en el aguinaldo intervienen factores como ausentismos, incapacidades por enfermedad, otros factores. Sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, si todos los trabajadores tuvieran, digamos, el mismo pago, tengo una cuantía previamente conocida, ¿sale? Entonces, es por ello que estos dos conceptos, la generalidad de los casos es integrarlos o considerarlos como un elemento fijo. ¿Cómo se van a integrar entonces estos elementos fijos? De esta manera. Aquí les tengo un ejemplo en donde se pide determinar un factor de integración. ¿Por qué un factor de integración? Porque estos elementos fijos anuales es de forma práctica mucho mejor irlos integrando esa pequeña parte día a día, como con un llamado factor de integración. Este factor de integración se determina de la siguiente manera. Primero, tenemos la prestación del sueldo, en donde nos dice que es un salario mensual de 22,000 y tiene prestaciones de ley, vacaciones 6 días, prima vacacional 25% y aguinaldo 15%. En las prestaciones del sueldo, como ya lo vimos en la lámina anterior, nos dice que se deberá dividir el salario mensual entre el número de días. En este caso, pues es mensual, lo voy a dividir entre 30 y nuestra cuantía diaria sería de 733.33, es decir, el sueldo diario. ¿Qué voy a hacer
con las otras prestaciones que pago de forma anual y que ya conozco esa cuantía. Voy a determinar la parte diaria que voy a ir considerando en este elemento fijo al salario base de cotización. El aguinaldo, entonces, si es prestación de ley, que son los 15 días, lo tendría que dividir entre 365 y eso me va a dar una proporción diaria. Esta proporción diaria, en este caso, es de 0.4109, etcétera, etcétera. ¿Esta parte va a cambiar? Sí, siempre y cuando mi empresa otorgue prestaciones superiores, en este caso a ley. Por ejemplo, se tenga pactado 30 días, 25 días, por lo tanto, esa proporción va a ir modificándose con esta operación aritmética. ¿Cómo determiné la cuantía? Los 30.14. Si nosotros multiplicamos el salario diario, que es mi base para el pago del aguinaldo, por ese factor que ya determiné como proporción diaria, voy a obtener los 30.14. ¿Qué pasa con las vacaciones? Si se fijan, está en blanco. Las vacaciones como tal no es una cuantía que tendría que estar adicionando al salario base de cotización. ¿Por qué? Porque realmente es un sueldo. ¿Qué pasa cuando una persona o un trabajador tiene vacaciones? No va a laborar a la empresa, sin embargo, se le paga como si hubiera ido a laborar un salario que tal cual corresponde a su jornada, un salario diario pagado de forma íntegra. Por lo tanto, si aquí adicionáramos una proporción en cuanto al tema vacaciones, estaríamos duplicando el salario, sería un sobresueldo. Es por ello que en el factor de integración nunca vamos a tener esta proporción diaria en este sentido. Prima vacacional, sí necesitamos los 6 días de vacaciones. ¿Por qué? Porque vamos a determinar cuántos días en proporción a las vacaciones tiene derecho este trabajador. Por lo tanto, multiplicaríamos los 6 días de vacaciones por el 25% entre 365 días. Esto también nos va a dar una proporción o factor de 0.0041 y los demás decimales. Al final, si se fijan, yo ya tengo determinado el factor, que es la suma del factor por aguinaldo o la proporción por aguinaldo más la proporción por prima vacacional. Adicional, le sumo la unidad, ¿para qué? Para que al momento de multiplicar por el sueldo diario, se adicione, digamos, o se integre esos 733 que ya tengo como sueldo diario. ¿Por qué lo tengo hasta 4 decimales? Código fiscal nos marca que para efecto de todo lo que se haga en cuestión de factores, se tendrá que utilizar hasta el 10 milésimo. Es por eso que en este caso el factor de integración es de 1.0452. No voy a tener más decimales, ¿por qué? Atendiendo Código Fiscal de la Federación. ¿Cómo determiné ahora sí la cuantía total de todos mis elementos fijos? Pues como les decía, los 733.33 por el 1.0452, eso me va a dar una cuantía diaria a integrar al salario por elemento fijo, 66.48. Ahora bien, ya tenemos los elementos fijos, que como ya mencionamos son aquellos que ya conozco cuánto voy a pagar. ¿Qué pasa con aquellos prestaciones que no conozco cuánto voy a pagar? ¿Como cuáles? Un premio de productividad, una gratificación, primas dominicales. Realmente en muchos de los trabajos no sé cuánto voy a tener que pagar a cierto trabajador por concepto de que vayan a laborar los domingos. En esos casos nos dice la ley del Seguro Social que los consideraríamos el elemento variable, que se va a integrar de la siguiente manera. Se va a sumar los ingresos totales percibidos durante los 2 meses inmediatos anteriores y se dividirán entre el número de días de salario devengado en ese periodo. ¿Cuáles son esos 2 meses inmediatos anteriores? ¿Puedo tomar el mes de marzo, abril y mayo? No. La ley ya nos establece que deberán de ser
los meses, digamos, de enero, febrero, para integrarlos en el mes de marzo, marzo-abril, para integrarlos en el mes de mayo. Es decir, esa integración por salario variable se va a dar en los meses nones: enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Si se fijan, en esos meses, todas las empresas tienen la obligación de determinar el salario base de cotización por aquellos conceptos o elementos que hubieran pagado de forma variable. De hecho, tenemos, lo vamos a ver más adelante, los 5 primeros días de cada bimestre. Si se fijan, entonces, realmente esta integración es muy sencilla. Lo único que tengo que voltear a ver es cuánto pagué de estos elementos variables y dividirlos entre el número de días de salario devengado. Aquí también quiero hacer una acotación. ¿Qué es salario devengado? Tal cual aquel día que yo realmente, como empresa, pague un salario. Quiere decir que si el trabajador faltó a labores, pues no tendría un día de salario devengado. Por lo tanto, ese día no se debe considerar en esta división o en esta operación aritmética que tendríamos que hacer para determinar esta variable. Un ejemplo sería el empleado Juan Castro, a quien se le paga de forma quincenal, obtuvo las siguientes prestaciones durante el mes de enero y febrero. Es importante señalar que conforme al registro de asistencia, de la compañía, el empleado tuvo faltas injustificadas por 2 días en el mes de mayo. Tuvo 2 conceptos variables o elemento variable, que como ya les decía, son aquellos elementos cuya cuantía no conozco. Esa gratificación y ese bono no los conocía la empresa desde que lo contrató al trabajador, sino que se dieron por ciertas circunstancias o requisitos que la empresa en ese momento designó y que por lo tanto generó este pago al trabajador. Estas 2 prestaciones, lo único que tengo que hacer es sumarlas, 5,500 de los 2 meses, y dividirlas entre los días de salario devengado. ¿Por qué tengo 15, 15, 15 y 15? Porque es un trabajador que se le paga de forma quincenal. Hay empresas que aun cuando sea de forma quincenal, sí pagan conforme a los días naturales que tenga la empresa, es decir, 15 días en la primera quincena, 16 días en los meses que tiene 31. Entonces, en este caso, pues estaríamos hablando de 15, 16, 15 y 15, ¿no? Entonces, en este caso, digamos que esta empresa paga 15 días de forma quincenal como tal, no utiliza días naturales. Por lo tanto, tendríamos la suma de 60 días menos las 2 faltas injustificadas, nos daría 58 días. Por lo tanto, el monto como elemento variable a integrar al salario base de cotización se realizará dividiendo los 5,500 entre los 58 días, que eso nos va a dar una proporción variable de 94.83. Este sería el elemento variable. Si esta empresa o este trabajador no tuviera elementos fijos, pues digamos que este tendría que ser su salario base de cotización. Sin embargo, más adelante lo vamos a ver, hay un mínimo que la empresa tendría que pagar o tendría que ser la base para esta cotización o este pago de las prestaciones que tienen ante el Seguro Social. Y por último, tenemos el elemento mixto. ¿Qué es esto? Aquellos trabajadores que tienen tal cual prestaciones que son fijas, como el salario, aguinaldo, que ya vimos, y prestaciones variables, como ya lo vimos en los ejemplos, estas gratificaciones o bonos. Nos dice tal cual la ley que este salario se obtendrá sumando el elemento fijo y el elemento variable. Esto, en este caso, siguiendo los ejemplos que ya tenemos en el 1 y en el 2, pues el salario base de cotización fijo que habíamos determinado es de 766.48 y el salario base de cotización variable de 94.83 nos da como resultado, si fuera el caso, a este trabajador un salario base de cotización mixto de 861.31.
Hasta aquí creo que no tendríamos mayor complejidad. Realmente las operaciones aritméticas que se tienen que hacer para determinar este salario base de cotización son muy sencillas. ¿Qué es lo que muchas de las ocasiones cuesta trabajo a las empresas y que por lo tanto muchas veces si el patrón, ya sea que se dictamine o que le llegue alguna revisión por parte de la autoridad, pues generan discrepancias ante esta integración del salario base de cotización y por lo tanto diferencias? Esto es básicamente que las empresas, no muchas de las ocasiones, saben distinguir entre un elemento fijo, un elemento variable y un elemento, pues, bueno, el mixto, pues sí, está más sencillo porque pues es la suma de los dos. Pero este elemento fijo y variable, si no los distinguimos de forma correcta, pudiéramos generar discrepancias en un futuro entre la empresa. Por lo tanto, aquí les tengo una pequeña evaluación. Pudiéramos decir que, por ejemplo, la prima dominical siempre va a ser variable en el caso que les ponía. Oye, yo contraté a un trabajador y no sé qué domingos va a venir a laborar. Sin embargo, les puedo decir que hay empresas que sí tienen una prima dominical como elemento fijo. ¿Cuáles empresas? Sobre todo en el ramo, por ejemplo, restaurantero, tenemos trabajadores que siempre van a laborar los domingos. ¿Por qué? Porque en el ramo restaurantero sabemos que los fines de semana son los de mayor afluencia y por lo tanto mayores ventas. En este caso concreto, la prima dominical tendría que ser un elemento variable. El salario, pues ya lo vimos, este ejemplo. Siempre, la mayoría de los casos vamos a tenerlo como un elemento fijo, sin embargo, habrá empresas que lo tengan como un salario variable. También hay otras empresas u otros giros, como los ingenios, que durante los periodos que tienen ellos de zafra o reparación, pues también se pueden dar estos elementos o este salario de forma variable, no de forma fija como tal. Bonos, la mayoría de los casos este sí va a ser un variable, salvo que la empresa tenga pactados dentro de sus contratos, ya sea individuales o colectivos, pues algún bono que se tenga que dar sí o sí a los trabajadores sin atender algún otro requisito en cuestión de su actividad propia o desempeño del trabajo. El aguinaldo, como ya veíamos, pudiera ser un elemento fijo, sin embargo, pues también pudiera caber como un variable. ¿Por qué como un variable? Sobre todo en la construcción, que ya les mencionaba que hay trabajadores que no ganan un salario, digamos, fijo, que es más bien en base a un destajo, o también los agentes de ventas, que muchas de las ocasiones se contrata bajo comisiones, pues en estos casos no sería un aguinaldo fijo. ¿Por qué? Porque no conozco la cuantía de lo que voy a pagar al final del año. No conozco, ya que la base del pago de este aguinaldo, pues van a ser propiamente esos destacos y esas comisiones, y por lo tanto no sería un fijo como tal. Herramientas de trabajo, este sería un elemento, consideraría fijo en su mayoría de los casos, si no en todas. ¿Por qué? Porque dependiendo la empresa, ya sabemos qué empresa sí va a requerir que el trabajador tenga una herramienta proporcionada por parte del patrón para que pueda desempeñar sus labores. Si se fijan, y aquí a lo mejor muchos van a decir, oye, la herramienta de trabajo no integra el salario base de cotización. Sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, todas las prestaciones van a tener que ser catalogadas como un elemento fijo variable, que posteriormente vamos a tener que definir si integra o no integra. Entonces, con esto que les quiero dejar, digamos, como de moraleja, todas las prestaciones que tengan en sus empresas, siempre tengan la costumbre de clasificarlas como elementos, ya sea fijos o variables, y de ahí definir si integran o no integran conforme al artículo 27. Los vales de despensa. Los vales de despensa ya vimos que puede ser variable en su mayoría de los casos. ¿Por qué? Me pueden decir, mi empresa tiene pactado pagar 500 pesos a la semana. En ese caso, pues sí sería
un fijo. Hay empresas que lo tienen, digamos, condicionado, y aquí sí lo voy a decir malamente, condicionado a la asistencia, que como ya les dije, por naturaleza no debería de ser. Esta asistencia, pues, cambiaría la prestación a que entonces se considerara un premio de asistencia, no un vale de despensa. Sin embargo, pues así lo tienen algunas de las empresas. En ese momento, pues yo les aconsejaría que este vale de despensa entonces se considerara de forma o un elemento variable. El premio de antigüedad, ¿cuándo se paga? No es prima, ojo, no se paga al término de la relación de trabajo, es un premio. Cuando lo tenga definido la empresa. Oye, mi trabajador cumple cada 5 años, va a tener este premio de antigüedad. ¿Por qué? Porque voy a premiar que siga laborando conmigo en mi empresa. En ese momento, pues sería un variable. ¿Por qué un variable? Sí conozco la cuantía, sin embargo, no para todos los trabajadores se va a otorgar en las mismas fechas, digamos. Entonces, eso hace un poquito complejo a veces las configuraciones ante los sistemas de nómina para definir pues esta parte. Entonces aquí pues les recomendaría se configurara como un elemento variable. Al final, ¿qué es lo importante de todo esto? Que la autoridad tenga como tal integrado estos salarios base de cotización y que por lo tanto se paguen las contribuciones de forma correcta. Y por último tenemos el seguro de vida. El seguro de vida sería un elemento fijo. ¿Por qué? Porque como ya les mencionaba, en los seguros de gastos médicos mayores, esta prestación también se da por el simple hecho de ser mi trabajador, como ya vimos en el salario base de cotización del artículo 27, nos dice que se integrará solo los que sean por su trabajo. Si se fijan entonces, pues también sería un elemento fijo que no va a integrar. ¿Qué es, insisto, lo importante de esta charla? Que nos llevemos en nuestra mente que lo importante aquí es, uno, insisto, definir estas prestaciones como un elemento fijo variable y posterior, definir si integran o no integran. ¿Se acuerdan que en el caso del salario variable que yo les mencionaba, que si ese trabajador no tuviera elementos fijos, su salario base de cotización iba a ser de 94 punto y algo? Sin embargo, la ley sí nos establece que el salario base de cotización debe tener un monto mínimo. Ese salario base de cotización mínimo deberá ser el salario mínimo general que rija en este caso y en la actualidad, pues la zona del país en la que se ubique, ya sea región fronteriza o el resto del país. En este caso, el salario mínimo es de 141.70. Asimismo, nos marca un monto máximo para el pago de estas contribuciones de 25 UMAS, que en el caso de 2021 equivale a 2.240.50. Asimismo, y para concluir esta charla y poder dar paso a estas preguntas y respuestas, les recuerdo que los plazos para presentar estos incrementos o modificaciones en cuanto a los elementos fijos y variables, pues en su generalidad son de 5 días a partir del cambio. Sin embargo, para modificaciones por contrato colectivo, las empresas ahí sí tienen 30 días naturales para efectuarlo. ¿Cómo va a saber la autoridad que no te pasaste? En caso de alguna revisión, pues te van a pedir el contrato colectivo cuando fue depositado ante la Junta de Conciliación que correspondiera. Asimismo, me gustaría hacerles énfasis a que aquellas modificaciones que son a la baja, es decir, si un salario yo tenía al principio de 100 pesos, 200 pesos, y en el siguiente bimestre me da por efecto de variables de 150, es decir, es menor, si yo lo hago fuera de estos plazos que me marca la ley, tendré que pagar hasta el momento que yo presente esa modificación de salario con el salario alto y hasta la fecha de presentación con el nuevo salario. Con esto terminamos la plática del día de hoy, del webinar del día de hoy. Me gustaría de una vez informarles que
va a haber un segundo webinar, ya no en cuestión de seguro social, sino en cuestión de impuestos sobre la renta. Adicional, vamos a tener una charla o un curso de todo lo concerniente a nóminas, todo lo que tiene que ver con ley del trabajo, las obligaciones de los patrones, ley del seguro social en general y un poquito más a fondo, ley de impuestos sobre la renta, ley del impuesto sobre nómina, entre otros. Este curso va a estar avalado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, va a tener una certificación y pues ojalá que nos puedan acompañar en este curso que se va a dar más o menos durante el mes de julio. Si quieren, vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si gustan, me pueden escribir en el chat todas las preguntas que tengan, y yo les daré la respuesta correspondiente. Miren, nos dice el primero, el salario base de cotización tiene que ver en el valor de los impuestos que me quitas ISR, IMSS y cuál es el factor. Sí, el salario base de cotización sí tiene que ver con esos impuestos que disminuyen en tu pago, ya sea de la semana, quincena o catorcena, dependiendo del periodo que tenga establecido tu empresa. El factor va a ser, en el caso de impuestos sobre la renta, acorde a los ingresos gravables que tengas durante ese periodo. Esos ingresos gravables, que vamos a ver de hecho en este segundo webinar que les hablo, va a ser de hecho el 25 de este mismo mes, el 25 de junio. Ese impuesto sobre la renta va en función a una tabla. No te puedo decir como tal un factor porque va en cuestión al ingreso que tengas específicamente en el periodo de pago. En cuanto a seguro social, el factor se va a determinar conforme al salario base de cotización multiplicado por las cuotas de los seguros que veíamos en el régimen obligatorio que tienen establecidos en la ley del seguro social, perdón. Esos porcentajes oscilan para el trabajador más o menos en un 2% si no estoy equivocada. En este curso que les hablo del mes de julio, vamos a ver específicamente todos los regímenes y cuánto es la aportación por patrón y por trabajador para estos efectos. Otra pregunta nos dice, buenas tardes, ¿el salario mínimo general es el que debo presentar al IMSS o debe llevar integración? Efectivamente debe de llevar la integración. ¿Por qué? Porque ese salario mínimo, pues obviamente tiene prestaciones. Entonces sí, va con todo y factor de integración. Buenas tardes, ¿por qué puede variar el ISR de un mes a otro siendo los mismos días? Los mismos días y los mismos ingresos. Nancy, en este caso hay una obligación que se generó en 2020 en función a hacer ajustes al subsidio para el empleo. Sobre todo estas variaciones se dan en aquellos trabajadores que sí tienen acceso a este subsidio para el empleo, que más o menos el monto oscila de 7,300 y algo pesos. Como base gravable de impuestos, si tu trabajador tiene este monto de ingreso gravable, va a tener acceso a un subsidio. La ley, o más bien la guía de nómina, para efectos del CFDI de nómina, nos establece que debemos hacer ajustes al subsidio y por lo tanto esos ajustes van a generar estas discrepancias de un periodo a otro en cuanto al impuesto sobre la renta a descontar a los trabajadores. Verónica, ¿qué porcentaje de cuotas son las que corresponde pagar al trabajador y al patrón por cuotas IMSS? Vero, los porcentajes más o menos ya de forma conjunta, patrón y trabajador, oscila en un 20%, 22%, se puede ir un poquito más arriba. No te puedo dar un porcentaje específico, ¿por qué? Porque va en función a tu riesgo de trabajo. Riesgo de trabajo, como lo veíamos en esta plática, es uno de los seguros del régimen obligatorio y ese va en función a los accidentes que tenga en la empresa. Entonces, este va subiendo o bajando conforme a estos accidentes que tengan en la empresa
y por lo tanto, pues estos porcentajes ya de forma conjunta, patrón y trabajador, pueden estar variando de un año a otro. No tenemos más preguntas, no sé si tengan alguna otra. Perdónenme, me quedé sin audio. Hay una pregunta que dice, ¿en las variables o en los elementos variables, las vacaciones e incapacidad se descuentan? Las vacaciones no, ¿por qué no? Porque sí es un día de salario devengado. Como les comentaba, las vacaciones, digamos, no se paga como tal por ir a laborar, sin embargo, sí se paga ese salario, por lo tanto, no se descuentan los días de vacaciones. Los días de incapacidad, sí, porque el patrón como tal no devenga ese salario, sino que lo hace de forma supletoria del Seguro Social. ¿Qué pasa si no mandamos las variables de 2 bimestres y al tercer bimestre tendría que mandarlas todas? Híjole, aquí ¿qué te recomiendo? Si no las enviaste al Seguro Social, es decir, de ITSE, pues digamos, ya perdimos esa obligación. Sin embargo, sí te recomiendo que en tus UAS sí pongas los salarios que deben de ser. ¿Por qué? Porque en caso de una revisión por parte de la autoridad, tú ya vas a tener pagado conforme a los salarios que debían ser. Obviamente cuidando que aquellos salarios que fueran más altos. Si, por ejemplo, tú ya traías un salario de 200 pesos y por la determinación de variables te da 150 y como no las presentaste, el instituto no va a tener esos 150, por lo tanto te va a requerir el pago sobre los 200. En este caso, dejarías los 200. Ya en el tercer bimestre, donde ya tienes otra vez pues este cálculo, pues ahí sí, mándalos en esos 5 días, pero los anteriores la verdad es que pues ya ni siquiera le muevas porque la verdad es que sí puede causar algún tema de discrepancia entre los pagos que ya hayas hecho. Un trabajador que tiene un salario mixto no podría hacer la misma cantidad de sueldo diario con salario diario integrado. No, si tiene variables. Si no tuvo variables en el bimestre anterior, pues ahí sí, por elemento fijo, sí va a ser el mismo, digamos. Perdón, aquí creo que lo entendí de forma distinta. Sueldo diario. No, sueldo diario siempre tiene que tener la integración de algún otro elemento fijo que tenga en tu empresa. Si no hay ningún otro elemento fijo, que se me haría pues algo raro, dado que si tienes un sueldo diario, como por ejemplo el aguinaldo u otros conceptos que ya vimos, ahí sí tendría que ser mayor siempre el salario base de cotización por elemento fijo. ¿Por qué no se rebaja la misma cantidad al empleado si gana lo mismo? No se rebaja la cantidad, quiero entender, en cuestión del descuento de las cuotas del Seguro Social. Las cuotas del Seguro Social, aun cuando un trabajador, si por ejemplo estamos hablando de un quincenal, ahí sí te va a variar porque tenemos 15 días en la primera quincena, 16 días en la segunda quincena. ¿Por qué? Me van a cuestionar a lo mejor, ¿por qué 16 días? Tengo 15 días como pago de salario, sin embargo, recordemos que para efecto del pago de la contribución ya en el SUA, sí debo de pagar sobre todo los días naturales del mes, es decir, sobre los 31. Es por eso que ahí pues puede variarte. Si es semanal, en estricto sentido, sí tendría que ser la misma cantidad, siempre y cuando no hayas modificado el salario de un periodo a otro. ¿Cuándo será el curso de ISR y el completo? El curso de ISR es el 25 de junio y el completo se va a lanzar en el mes de julio más o menos, se les va a hacer llegar a sus correos la información. De hecho, a todos los que se han estado inscribiendo a estos webinars van a tener un descuento de un 15% por parte de CNI Consultores. ¿Por qué no se rebaja lo mismo si gana? Creo que es la misma. ¿Por qué no se rebaja lo mismo si gana lo mismo el empleado? Ya les comenté dónde puede haber discrepancias y en dónde no puede haber discrepancias, ¿sale? Me voy a los otros.
Raúl, el costo de julio todavía no lo tengo, pero como ya les mencioné, se les va a hacer llegar toda esta información a sus correos. Diferencia entre salario diario y salario integrado. Salario diario es como lo que ya vimos, el elemento fijo, que tal cual me da el sueldo al dividirlo entre el número de días que yo tenga pactado. Como ya lo veíamos, si es salario mensual, pues entre 30, etc. Integrado, pues ya va a tener esta adición de aquellos elementos fijos o elementos variables que vaya a tener. De hecho, para efectos del seguro social, sí les recomiendo utilizar el concepto salario base de cotización. ¿Por qué? Porque es el que me marca como tal la ley. Muchas veces el salario diario integrado lo confundimos porque también en los FDIs de nóminas es un requisito que debemos plasmar. Sin embargo, este salario diario integrado tiene que ver más bien para efectos de ley federal del trabajo. Entonces, para que no se les confunda, digamos. ¿Cómo será la transición del outsourcing en cuanto al IMSS? Juana, esta transición está en la última reforma que salió en el mes de abril. La transición va a ser, nos van a dar, digamos, hasta el mes de septiembre para hacer esta transición. Debes de cumplir ciertos requisitos que vienen en el transitorio, sobre todo en el séptimo, para poder definir cómo vas a poderlo crear o hacer, digamos. Fabiola, ¿qué pasa si no presentamos las variables de 2 bimestres? Ah, ese ya lo contesté. ¿Qué prestaciones debo de integrar al plan de previsión social? Selene, las prestaciones que debes de integrar al plan de previsión social como tal deben de ser todas aquellas que cumplan los requisitos que quien nos define, de hecho, esta previsión social, ley de impuestos sobre la renta. Ley de impuestos sobre la renta nos define esta prestación y todas las prestaciones que tengan que ver con mejorar calidad de vida, pues todos los requisitos que vienen en esta ley, pues esos serían las que debes de integrar. Te puedo dar ejemplos, vales de despensa, las ayudas, fondo de ahorro, entre otras. Lisbeth, ¿qué pasa cuando una constructora da servicios de acarreo de camiones en grava de municipio del impuesto y no está dado de alta en el IMSS el trabajador y pasando 2 años llega un requerimiento sobre el acarreo que procede porque ya me está mandando una multa por dicho servicio? ¿Qué pasa cuando una constructora de servicio de acarreo de camiones en... ¿El requerimiento te lo está dando el Seguro Social? Si sí, quizá el trabajador fue y levantó una denuncia y ahí tendrías que ver 2 cosas. Si efectivamente, pues si es tu trabajador, sí debiste haber pagado estas contribuciones. Primero tienes que definir esta parte. ¿Es tu trabajador o no es tu trabajador? Si fue tu trabajador, como ya lo vimos, esta relación de trabajo, donde hay una prestación de servicios subordinada, etcétera, sí, tendrías que haber cumplido con esta obligación de inscribir a tu trabajador ante el Seguro Social. Bajas y reingresos en el mismo bimestre se debe de respetar el salario base de cotización por variable. Edgar, aquí yo te recomiendo que sí. ¿Por qué? Porque ya tienes esa cuantía, ya está conocida. Si no quieres tener algún tema con la autoridad en cuanto a una futura revisión, ellos te van a decir que lo haces de forma alevosa. Quizá en este caso, pues sí se dio por ciertas circunstancias de la empresa. Sin embargo, la realidad y de forma conservadora, yo te diría, sí lo conoces. Entonces, sí considéralo. Si realmente el salario no cambió, pues tendrías el mismo salario base de cotización que ya tenías en la baja. Si por algo se tienen nuevas condiciones, si tienes un salario diario mayor y las variables o las prestaciones variables que tiene tu empresa también se les van a otorgar, tienes conocido ese elemento variable. Entonces yo te diría de forma conservadora, sí considéralo. Creo que son todas nuestras preguntas. Si a un trabajador le dieron 4 días de incapacidad, pero se dividieron 2 y 2 en el seguro, ¿las debe pagar o la empresa?
Nancy, en este caso, el seguro social, si fue una enfermedad, digamos, no profesional, no un riesgo de trabajo, el seguro social te paga a partir del 4º día. La empresa como tal no tiene la obligación. ¿Por qué? Porque Ley Federal del Trabajo sí da la obligación de pagar estas incapacidades. Sin embargo, de forma supletoria, Ley del Seguro Social, si tú los inscribes ante este organismo, pues te da el beneficio de que ya esa parte la deslindes por parte de la empresa. ¿Y quién se queda a cargo de esta obligación? El Seguro Social. Por lo tanto, no es una obligación como tal. Si tu empresa tiene la prestación de este subsidio por incapacidad, entonces aquí sí lo tendría que pagar la empresa. Si fue un riesgo de trabajo, desde el primer día el instituto paga esta incapacidad, ¿sale? Creo que son todas nuestras. De nada, Nancy. Nuestras preguntas. Antes de concluir, sí me gustaría recordarles pues el segundo webinar para que nos acompañen el 25 de junio y que estén atentos al curso completo que va a haber de nómina o todas las obligaciones que tienen que ver con nómina para el mes de julio. Por mi parte sería todo, si no tienen ninguna otra pregunta. Creo que no. Con esto damos por terminado. Muchas gracias y los esperamos en nuestro segundo webinar de CNI Consultores.